Cámara Español. Monitoreo y análisis de noticias en los medios de comunicación. Hola oyentes y bienvenidos. Estamos cerrando casi ya el año 2025 aquí en Radio Sefarad, en este Cámara en Español. Hola Masa, ¿qué tal? ¿Qué tal, Alejandro? ¿Cómo estás? Todo bien, ya les decíamos que hacemos los últimos 2 programas ya y con este repasamos un poco lo que viene siendo la tónica del repaso a medios de comunicación que cada semana nos traes aquí a Radio Sefarad para los oyentes desde Cámara en Español, y te centras hoy en la agencia EFE. Lamentablemente es tremendo. Llevamos varios artículos. Mira, la semana pasada hablaban me parecía muy interesante porque mostraba la doble vara de medir de la agencia EFE. Publicaban 2 textos, ¿no? Había habido un ataque de Hamás a soldados israelíes en Rafah y luego una respuesta israelí. Y es muy interesante porque el titular de EFE decía: Israel avanza que responderá en consecuencia tras el incidente en Rafah en el que resultaron heridos 4 de sus soldados. Es decir, hay un ataque de Hamás, hieren a unos soldados israelíes. La noticia es que Israel avanza que responderá en consecuencia. Ya volvemos a poner en el sujeto Israel. Y además lo tratan de incidente, un incidente en Rafah. Posteriormente hacen otro artículo que es: Israel ataca el sur de Gaza tras un incidente en Rafah con 5 soldados heridos. Incidente no es gratuito emplear esta palabra. El titular ni siquiera nombra Hamás, ¿eh? El titular habla de un incidente, en Rafah con soldados heridos. No sé si les pudo haber caído una maceta encima, no sé, algo pudo pasar. Un incidente es algo casual, es algo fortuito, es un suceso además. Diluye la responsabilidad de los autores del ataque y minimiza el ataque. Fíjate, cuando nos íbamos al titular de Associated Press, de AP, que no es precisamente un medio, una agencia que sea muy amiga de Israel, que digamos, pero ponía: Israel lanza ataque aéreo en el sur de Gaza tras ofensiva de extremistas que hirió a 5 soldados. Es decir, fue una ofensiva, fue un ataque, pero F lo mete como lo que decíamos, como incidente, ¿no? Rebaja la gravedad. Y es interesante porque cuando luego amplían la información, ese titular que te había dicho, cambian uno de los titulares, sí, parece ser que es algo habitual, y es cuando ya son los resultados de la respuesta israelí. Y ahí te dicen: al menos 5 muertos, entre ellos 2 niños, en un ataque israelí al sur de Gaza. Esto ya no es un incidente. Y aquí ya nos dicen y nos informan quién atacó. El primer ataque es un incidente sin responsables, el segundo es un ataque de Israel. Es muy interesante porque no es solamente esta noticia. Llevamos quejándonos de esto en muchas ocasiones, pero la doble vara de medir lo muestra. Es muy potente. Y fíjate que hay otro artículo que también es muy interesante. Yo creo que ya entra en un aspecto mucho más grave incluso. No es la primera vez, pero bueno, está muy evidente que es un artículo que publicaban el 8 de diciembre, que dice: una niña de 1 año asesinada por un francotirador israelí entre los 3 muertos hoy en Gaza. Estamos hablando de un ataque que habría matado, Israel. Luego les preguntabas a IDF, te decía que era una respuesta a un ataque, pero bueno, esto ya lo doy hasta por perdido. Lo que me interesa es el francotirador israelí que mata a una niña de 1 año. Y uno se pregunta: ¿para qué interés puede tener un francotirador israelí en matar a una niña de 1 año? Lo interesante es que el titular, como ves, lo presenta la noticia como una declaración así como oficial, como es un hecho objetivo. No iba entre comillas, no te decía según Pepito Pérez, no. Te decía: una niña de 1 año asesinado por un francotirador israelí. Lo que pasa es que si te vas a la noticia te das cuenta que todo el artículo tiene una sola fuente. La única fuente es el Ministerio de Sanidad de Gaza. Los que están un poquito informados saben perfectamente que eso significa Hamás. Es decir, Hamás dice que F lo lleva a titulares. En ningún momento explican que el Ministerio de Sanidad es Hamás. Bueno, todos son eufemismos: sanidad, un responsable de sanidad de Gaza, bla, bla, bla.
No hay búsqueda de contraste, en ningún momento preguntan a IDF, que dice que fue una respuesta, no sé qué, pero es que, insisto, ya no me importa la respuesta. Lo que me parece tremendo es que esta noticia la vas a buscar a otro sitio para ver en base a qué objetividad puede haber, qué ocurrió. No existe en otro medio. Ya. No hay otro medio que haya hecho, por lo menos cuando estamos grabando este programa, no sé, mañana sale uno y digo, bueno, pues me equivoqué, pero una otra agencia internacional, no hay IP, no hay Reuters, no hay FP, nadie se ha hecho eco de esa supuesta noticia. ¿Por qué? Pues porque probablemente tienen una búsqueda de una serie de filtros y no repiten sistemáticamente todo lo que todo lo que Hamas dice. EFE lo publica sin haberlo pasado por unos mínimos escrutinio. Y lo que es interesante, también hablamos de esta doble vara de medir, es que en esa noticia, que va a titulares con la versión de Hamas, cuando lees lo que dice en un momento dado, le dedican, que dice, el ejército israelí informa y que algunas de esas muertes, afirmando por regla general que se trata de terroristas que suponían un riesgo para sus tropas, terroristas entre comillas. Es decir, cuando hablan de las muertes, dicen que el ejército israelí afirma por regla general que se trata de terroristas entre comillas. O sea, ahí sí, Israel dice que, pero claro, con Hamas no dicen Hamas dice que. Pero con Israel sí. ¿Por qué? Porque en un caso estás poniendo en duda, en un caso, por si acaso no lo has puesto suficiente en duda y no has tomado bastante distancia, le añaden a las comillas a terroristas. Pero con el otro lado, ¿dónde va a parar? ¿Cómo no vas a elegir una versión de un grupo terrorista por encima de un Estado democrático? Me parece gravísimo. Y me parece gravísimo porque esta noticia que te estoy diciendo, la del francotirador, salió en el diario El Mundo, salió en un montón de medios, creo que en el ABC también, si no me equivoco. ¿Dónde está el nivel de la responsabilidad de los periodistas que no pueden estar repitiendo cualquier cosa? Mira qué cuidadosos son en no repetir las cosas que dice Israel, sin embargo, jamás se balanzan. Hay como una especie de ansiedad por cualquier cosa. Y algo así como un francotirador. Lo ves en las redes, vi ahora mismo no recuerdo, pero la estuve buscando a ver dónde salía esto, vi un usuario de Twitter que decía que pedía a alguien que se lo corroborara porque le parecía un poco marciana la noticia. Efectivamente lo es, pero claro, hay que conocer un poquito de ahí. Y creo que es muy serio porque, entre otras cosas, la agencia EFE es la agencia española que marca básicamente el diapasón de la información que viene desde Oriente Medio, porque es la única que tiene una oficina en Jerusalén, y es una falta de responsabilidad y de profesionalidad brutal el hacerse eco de estas noticias sin el más mínimo filtro. Por supuesto, en la noticia te repiten las cifras de Hamas, como te digo, no ponen la versión de IDF, pero bueno, ya, eso yo creo que ya es para segundo de periodismo, el saber que hay que poner otra versión, tal y como estamos. Antes estaba en la tapa del libro, ahora ya hay que ahondar, hay que suplicar que pongan el otro lado de la noticia. Bueno, pues estos son los temas que hoy Masa nos acerca aquí a Radio Sefarad en este Cámara en Español. Les invitamos, como siempre, a ojear, bueno, también se puede ojear una página de internet, en este caso la de camera.org, para entrar en su versión en inglés, y ahí pueden investigar, navegar a través de las pestañas para encontrarla también en español. Y así cerramos. Masa, muchas gracias. Muchas gracias a vosotros, Alejandro, y hasta la semana que viene. Bueno, seguiremos cerrando este 2025 con otras noticias que te llamen la atención y quieras comentar con los oyentes de Radio Sefarad. Bárbaro. Un abrazo.